Muy muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por acompañarnos otra vez en estos Jueves Diamante, en este interludio que es Alta Gestión y Calidad. Muy buenos días, les doy la más cordial de bienvenidas al doctor. Gracias por estar aquí, doctor Cázares. Y también les hago extensivo un caluroso saludo de nuestro secretario general, el maestro José Martín Can Martínez. Un placer que estén aquí. Un tema importante el día de hoy, empatía, que creo que es un tema, bueno, como todos son importantes, pero este es uno de los que creo que nos hacen estar más cerca de nuestros compañeros en esta parte de nuestro liderazgo que tenemos en nuestros centros de trabajo. Doctor Cázares, nuevamente bienvenido. Gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues sí, efectivamente, es un tema que de alguna manera nunca pasa de moda y al contrario, perdón, tenemos que tener en cuenta, pues para en un momento dado trabajarlo, porque sin lugar a dudas tiene un impacto sobre todo a nivel laboral. Entonces, si me permites, voy a compartir pantalla. Ahí está. Muy bien. Pues sí, efectivamente, como les mencionaba, este es un tema que bueno, habla de esas habilidades que todo ser humano deberíamos de cultivar y deberíamos de tener. Es un poquito disruptivo porque generalmente pensamos que somos empáticos y es un término que, perdón, se utiliza de forma muy común, pero la realidad es que no somos muy empáticos. Realmente sí tenemos que conocer cuál es el significado que es la empatía para poder caminar hacia ella. Y bueno, como pueden ver, de acuerdo a la RAE, empatía se establece como la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. Etimológicamente viene de patón, que significa sentir, y del prefijo ep, que significa dentro. Es decir, ya nos empieza a hablar desde sus raíces grecolatinas, que habla de alguna manera sentir un poco lo que siente alguien más, ¿no? Podríamos de alguna manera definir, hay muchas definiciones. ¿Qué es la empatía? Pues es esa capacidad para ponerse en el lugar del otro. Es una frase bastante común y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Aquí me detengo y sí hago hincapié en esa parte, que es muy importante esta palabra, el sentir, es decir, habla de un sentimiento, compartir un sentimiento con alguna otra persona que en un momento dado puede estar pasando quizás por alguna situación difícil, ¿no? Eh, Obviamente las personas que logran cultivar esta herramienta, esta capacidad, son personas que saben leer mejor a los demás, pueden captar información de los otros desde cualquier aspecto, su expresión facial, su postura, su voz, y de alguna manera pueden conectar con la otra persona. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esa conexión
en el caso de la empatía, y vamos a introducir un término que también lo utilizamos de forma muy común, que es la simpatía. En términos generales, y como una definición muy simplista y breve, la empatía sería eso, el arte de ponerse en el lugar del otro. Pero vamos a ver de qué manera. Como les decía, generalmente, y a propósito está con mayúsculas empatía, porque todos decimos, es que debes de ser más empático. Mi compañero no es empático, ¿no? O simplemente en nuestro núcleo familiar a veces consideramos que estamos siendo empáticos, pero la realidad es que como no hemos sido entrenados o no tenemos un conocimiento de cómo ser empáticos y qué es la empatía, pues la realidad es que, y dejaría la pregunta que vamos a ir resolviendo a lo largo de esta charla, eh, si no en realidad estamos solo siendo simpáticos y no empáticos. En el día a día, como les decía, empatía y simpatía normalmente se utilizan de forma indistinta, pero tienen significados diferentes y de alguna manera hay similitudes. Obviamente la persona simpática pues va a entender de alguna manera a la persona que está al lado. Y reitero y puntualizo, la persona simpática va a entender, es decir, es un término un poquito más cognitivo más que de sentimientos. De acuerdo a la RAE, la simpatía es una característica de tener buena pinta. Perdón. Eh, con mucha frecuencia utilizamos ese término, de hecho lo escuchamos con frecuencia, es que esa persona es muy simpática, ¿no? A veces hasta pensamos que es como si fuera una persona muy alegre, el que es chistoso, el que es muy ligero de carácter y lo encasillamos en ese término, es una persona muy simpática. Aquí es interesante ver cómo la definición en música dice, dicho de una cuerda que resuena por sí sola cuando se hace sonar otra. Es decir, por la cercanía empieza a tocar y empieza a vibrar la otra cuerda, ¿no? Entonces, algo tiene que ver, como vamos a ir viendo, este hecho en las relaciones humanas. Eh, aquí ya una definición un poquito más específica. Dice, la empatía es experimentar el sentimiento de otra persona. Es decir, efectivamente es necesario este componente emocional para sentir lo que en ese momento pues siente la otra persona. Y en un momento dado, la simpatía es solamente comprender o a un nivel meramente cognitivo o mental, si me permiten así, o más específico de forma racional, el sentimiento de otra persona, pero no te estás conectando emocionalmente. Entonces, espero que puedan ver la diferencia, porque efectivamente en el día a día, y reitero a veces hasta con nuestro círculo más cercano, pensamos que estamos siendo empáticos, pero la realidad es que no, solamente estamos siendo simpáticos. El diccionario de Oxford define a la empatía eh, como esa capacidad afectiva de un humano, pero en realidad ajena a él, generalmente poderse concentrar en los sentimientos de otra persona. Dicho de otro modo, se trata de la capacidad de entender o experimentar lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? En nuestro querido México, nuestro país, se utiliza mucho esa frase, ¿no? Cuando alguien juzgue tu camino, préstale tus zapatos, o como decimos comúnmente, ponte en los zapatos de esa persona o ponte en mis zapatos, ¿no? Es decir, siente lo que yo siento para que me puedas entender o comprender. Eh, efectivamente, cuando vemos que alguien sufre algún daño físico, que puede ser desde algo tan sencillo como caminar y golpearse un ortejo de algún pie, sabemos y ya hemos experimentado ese dolor, nos podemos conectar muy fácilmente, pero porque sabemos que
el dolor que se siente y de alguna manera podemos evocar que nosotros también hemos sentido ese dolor cuando alguien resbala y cae, etcétera, o nos cae algo encima y nos golpeamos. Entonces, es muy fácil de alguna manera a veces tener respuestas empáticas, sobre todo cuando implica un daño físico, pero no así en el aspecto emocional. Aquí es un dato muy importante porque vamos a ver, al hablar de empatía, podemos tener la duda, bueno, ¿nacemos todos los seres humanos con empatía o es una habilidad que podemos y debemos, perdón, acrecentar y trabajar? Y si en un momento verdaderamente se puede trabajar o si ya no la adquirimos en la infancia, si no vamos a ser empáticos durante toda nuestra vida y solamente simpáticos. Como les mencionaba, la empatía pues también se encuentran en animales, por ejemplo, sobre todo en los canes, delfines, incluso en roedores se ha visto esta parte, ¿no? Que toman actitudes para evitarle el dolor a otro animalito. En la actualidad, en muchas redes sociales, a veces vemos videos de este tipo, ¿no? De animales ayudando a otros, incluso a veces ni siquiera de su misma especie. La empatía, y siendo un poquito más técnicos, pues sienta sus bases en la comunicación afectiva, en el apego y el cuidado parental. Ahorita analizaremos a qué se refiere eso. La simpatía, desde el punto de vista psicológico, dice, es la sensación derivada de preocuparse. Es decir, quizás no me ocupo literalmente de conectar con la otra persona, simplemente me preocupo a un nivel meramente cognitivo o racional, puedo lamentar los problemas de otra persona o la desgracia incluso, ¿no? Con cuánta frecuencia no nos enteramos, oye, es que esta persona tiene una enfermedad grave y nos preocupamos y pensamos que estamos siendo empáticos, ¿no? La realidad es que solamente estamos siendo simpáticos, por definición. O, oye, tal persona perdió su trabajo, misma situación, solamente estamos siendo simpáticos al conectar, al preocuparnos, lamentarnos por la situación de la otra persona. La simpatía, de acuerdo a la psicología, incluye la percepción, la comprensión y la reacción al malestar o necesidad emitidos por otra persona en este caso, ¿no? Eh, los elementos para que se pueda producir la simpatía, que como podemos ver, de alguna manera está en cuanto a conexión con otro ser humano, está por abajo la simpatía y un poquito más arriba estaría la empatía. Entonces, ¿qué elementos se requieren para hablar que estamos siendo simpáticos o que estamos teniendo simpatía? Primero, obviamente, prestar atención a la persona que tiene alguna problemática, por ejemplo. Obviamente, podemos identificar, como mencionaba en los ejemplos anteriores, si alguien está pasando por alguna situación difícil, pues ya tenemos la atención puesta en esa persona. Y este es uno de los puntos más importantes. Obviamente, hay que hacer esa conexión con la persona, por lo menos de forma superficial, en el individuo que está viviendo alguna situación un poquito compleja. Si conectamos con esa situación, por estar centrando nuestra atención en el problema, pues ya dimos el primer paso, nos estamos comportando de forma simpática. Eh, Psicológicamente se establece que la simpatía efectivamente está determinada por algunos factores que quizás no está la empatía de esa manera determinada. En el caso de la simpatía dice, pues el nivel de vulnerabilidad. ¿Cuántas veces quizás no vemos, quizás pues algún niño o algún anciano en una situación de vulnerabilidad y decimos en México, nos mueve esa situación? ¿Por qué? Y quizás vemos a una persona adulta y no va a ser como el mismo sentimiento porque pensamos que
no tienen el mismo nivel de vulnerabilidad. Entonces, ese nivel pues va a determinar qué tan simpáticos o no podemos, o qué tanta simpatía podemos tener por ese otro ser humano. Aquí les pongo un ejemplo. Si una persona, recordemos que tenemos en nuestro programa Wellness a nivel sindical, de repente va a correr y dice, oye, ¿sabes qué? Mira, vino, participó en la carrera, vamos a iniciar, pero tiene gripa, está estornudando, tiene tos, pues nos causa cierta simpatía. Pero si por alguna situación nos enteramos que ese compañero quizás va a participar en esa carrera y tiene una enfermedad muy grave como cáncer, por ejemplo, va a despertar mayor simpatía en nosotros. Esto simplemente para ejemplificar que efectivamente el nivel de vulnerabilidad puede determinar qué grado de simpatía se va a despertar en nosotros. Entonces, la gravedad del evento marca la intensidad de la simpatía que sentimos por el individuo en cuestión. ¿Cuáles serían un poquito ya más aterrizadas las diferencias entre empatía y simpatía? Pues bueno, la empatía implica, dice aquí, experiencia y entendimiento, mientras que la simpatía implica solamente entendimiento. Lo que les mencionaba, la empatía nos va a conectar con nuestra experiencia propia de vida, sobre todo emociones, sentimientos, y cuando encontremos una persona que está pasando por una situación similar, podemos conectar a un nivel más profundo desde nuestra experiencia, no solamente desde nuestro entendimiento, a diferencia de la simpatía, que solamente es meramente entendimiento. Entonces, esto es una gran diferencia en cuanto a estas dos habilidades. Eh, Hay algunos aspectos de psicología o algunas corrientes de psicología que de alguna manera dicen que, bueno, que la simpatía le dan un aspecto como negativo, decir, pues es que la simpatía se queda corta, me doy a entender, o realmente no te permite conectar con los demás. Yo diría que por lo menos hay que ser simpáticos en nuestra vida, es decir, conectarnos, poner nuestra atención en las problemáticas que pueden tener nuestros seres queridos, nuestro núcleo familiar, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, es decir, cualquier persona que trabaje, por ejemplo, en nuestra gran familia institucional y por lo menos ser simpáticos. Parte de las diferencias de lo que he estado mencionando y aterrizando nuevamente, eh, cuando una persona es simpática, precisamente, y cuántas veces no utilizamos esta frase, ¿no? Sé por lo que estás pasando. Y de alguna manera a veces hasta damos una, que vamos a ver más adelante, la simpatía o el simpático da una respuesta o sin que se la pidan o una opción de solución. ¿Por qué? Porque él está conectado a un nivel meramente mental o racional. En cambio, la empatía es cuando te conectas, reitero, a nivel sentimiento con la otra persona y le dices, sé lo que estás sintiendo porque yo me he sentido así quizás en otras ocasiones o años atrás, por ejemplo, ¿no? En un momento difícil. Entonces, esto es bien importante porque incluso la forma en cómo vamos a conectarnos mediante simpatía o empatía va a estar verbalizado y como pueden darse cuenta, pues es diferente. La simpatía implica pena y la empatía no. Lo que ya les había dicho, ¿no? Cuando vemos quizás una tragedia ajena o alguna problemática ajena a nosotros, eh, pues implica eso, el sentir lástima, pena por la otra persona. Dice la psicología, obviamente esto es algo más profundo, que de alguna manera esto pone a la persona que intenta conectarse como en un sentido de superioridad. ¿Por qué? Porque dicen, yo hubiera hecho esto algo diferente. O quizás decimos a veces ya a un nivel meramente mental, no, es que esa persona quizás consume refrescos y yo no lo hago, etcétera, ¿no? Entonces, es en ese sentido donde a veces la psicología dice, bueno, la simpatía no es la mejor forma de conectar con los demás.
a diferencia de la empatía, que de alguna manera, obviamente, a un nivel más profundo, creará un vínculo emocional con la otra persona basados en la escucha activa, ¿no? Otras de las grandes diferencias que ya lo he dejado entrever, la simpatía dentro de parte de ese lenguaje que generalmente utilizamos todos los días, eh, pues le decimos a la persona, ¿no? Te entiendo cómo te sientes. Y pensamos que estamos siendo empáticos, a diferencia que si nos escucháramos a nosotros mismos, si yo le dice a la otra persona, oye, es que siento tu dolor, por ejemplo, cuando hay una pérdida de algún ser querido, pues efectivamente, generalmente expresamos esta parte y a veces nos conectamos. Ahí sí estamos siendo empáticos. La empatía, efectivamente, como les había dicho, requiere escucha activa, que sin lugar a dudas es la base. ¿Por qué? Porque nuevamente, en los ejemplos que he puesto, puedes ser simpático con el simple hecho de conectarte con una situación de alguien más. No estás utilizando esa técnica de comunicación humana que es la escucha activa. Pero si buscas a la persona y tratas de indagar y apoyar, escuchándolo por lo menos, este hecho de la escucha activa ya habla de esa empatía que estás teniendo con la otra persona. Hay veces que no podemos resolver desafortunadamente la problemática de alguien, pero ¿cuántas veces no tenemos un problema y el solo hecho de expresarlo, comunicarlo, compartirlo con alguien más, dice alguien por ahí, disminuir la carga del costal, eh, nos va a permitir eh, sentir que estamos siendo escuchados y esa escucha activa, pues la otra persona está ejerciendo la simpatía, perdón, la empatía. ¿Por qué? Porque se está conectando eh, emocionalmente y por lo menos se está escuchando. ¿Cuáles son los elementos que integran esta escucha activa? La comprensión, sin lugar a dudas, tiene que haber un elemento cognitivo, la retención, es decir, estamos guardando la información que nos está dando esta persona, pero no solamente a nivel verbal, sino lo que hablábamos, su postura, su expresión, su lenguaje no corporal, vamos, ¿no? Y esto obviamente también con una retroalimentación, es decir, te sigo, te escucho, continúa. ¿Por qué? Porque entonces estamos retroalimentando, es decir, estoy activamente escuchándote, ¿no? Entonces esa escucha activa al sujeto empático pues le va a permitir comprender y conectar con la otra persona sin lugar a dudas. Aquí abajo viene una imagen que de verdad es de reflexión porque, reitero, cuántas veces estamos solamente siendo simpáticos. No es malo, es decir, qué bueno, por lo menos, y lo esperado es que lo seamos, pero una vez entendiendo estas diferencias, ojalá podamos trabajar y decir, bueno, ¿cómo quiero conducirme en mi vida? ¿Cómo quiero conducirme, sobre todo con mis seres más queridos? ¿Solamente a un nivel de simpatía o a un nivel de empatía? Aquí vemos un pequeño ejemplo gráfico donde normalmente quizás esa niña, no sé, perdió un juguete, perdió un dulce y decimos, no te preocupes, ya va a pasar. Y pensamos que estamos siendo empáticos, la realidad es que no. Si nos conectamos con la otra persona y decimos, esto es muy familiar o ya lo he sentido, te comprendo porque siento lo que tú sientes, ¿no? Estamos ahí siendo empáticos. Espero puedan ver la diferencia. La empatía, como ya les había dicho, siempre va a requerir escucha activa. Reitero, la simpatía, pues con el hecho de conocer una situación, podemos expresar quizás algún juicio, alguna solución, pero la empatía es escuchar a la otra persona, mientras que la simpatía no.
Aquí también es como para que nos damos cuenta de cómo eh, la simpatía en base al lenguaje que utilizamos, eh, reitero, solamente es dentro del campo de la simpatía. Cuando utilizamos el famoso al menos, se pone aquí un ejemplo, dos personas que quizás pueden ir en una escalera, uno de ellos se cae o, por ejemplo, en este caso, quizás sufren un accidente, uno de ellos se fractura y el simpático pues le va a decir, oye, al menos no te pasó algo más grave. Ahí está siendo simplemente simpático. Empatía sería nuevamente esa conexión un poquito más profunda, incluso desde el aspecto verbal, decir, entiendo que estás pasando por una experiencia bastante traumática y que tiene muchas implicaciones en tu vida. Si necesitas algo, aquí estoy. Ahí se está siendo empático simplemente con el lenguaje. Dice aquí que al menos cuando utilizamos esa palabra de, bueno, al menos no te pasó esto, ¿sí? Es una bandera roja en todos los casos cuando hablamos de conexión emocional, muy importante, ¿no? Para poder identificar cuando alguien se está relacionando con nosotros desde la empatía o desde la simpatía. Y aquí viene la trampa de también, dice aquí la trampa del por qué. Eh, en cuanto a la simpatía también. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que les decía, una persona va caminando, se cae en unas escaleras y la siguiente vez dice, no, sabes que mejor no quiero subir las escaleras, me voy por la rampa, por ejemplo. Oye, pero ¿por qué? Si ahora, ¿por qué tienes tanto miedo? Es decir, ahí ya está desvalorizando los pensamientos y los sentimientos que tiene esta persona secundarios a un evento traumático. Entonces, eh, a eso se refiere la trampa del por qué. Cuando decimos, pero ¿por qué tienes miedo o por qué ya no quieres acudir a ese restaurante, ¿no? Si pasó alguna situación traumática, por ejemplo, estamos desvalorizando a la persona, es decir, no, te entiendo y comprendo porque a lo mejor yo también he sentido miedo o he sentido ese disconfort después de un evento traumático, ¿no? Y quizás ya por último, la simpatía, como generalmente se maneja en el campo mental y racional, efectivamente va a sugerir soluciones innecesarias. Eh, lo clásico, y nosotros lo utilizamos con mucha frecuencia en el día a día, cuando dices, no, yo que tú, en vez de hacer esto, haría esto otro, ante una problemática. O cuando yo estuve en tu lugar, yo hice esto. O, o sabes qué, yo creo que deberías de ir por este camino, tomar estas decisiones, hablar con esta persona y así vas a resolver tu situación. Reitero, no es malo, pero solamente estamos siendo simpáticos. Aquí en esta imagen es muy representativa, la simpatía está en el centro, la empatía engloba un poquito más, es decir, esa conexión emocional, pero ya más allá, pues obviamente va a estar la apatía, como vamos a ver un poquito más adelante. Por eso, reitero, algunos aspectos de psicología establecen que la simpatía puede ser un poquito egoísta, es decir, cuando esa persona se pone como el ejemplo anterior de las frases anteriores, de decir, no, yo te voy a dar el consejo y la solución. No es malo, tenemos que, si ese es para lo que se acerca una persona, está perfecto, le damos el consejo, le damos la solución. ¿Cuántas veces a nivel administrativo tenemos dudas y nos acercamos a algún compañero del área administrativa? ¿Para qué? Pues precisamente que para por lo menos recibir una respuesta simpática. Dime qué puedo hacer en esta situación, en esta problemática que estoy viviendo. Y reitero, no es malo, es parte de lo ideal cómo debemos de conducirnos.
¿Cuál es mejor? Pues realmente cada una tiene su función también relacionado en el círculo en el que nos movamos, ¿no? Ya sea personal, familiar, laboral, en algún grupo deportivo, por ejemplo, vamos a utilizar bien sea la empatía o la simpatía. Y como dice aquí, la simpatía finalmente puede ser bastante reconfortante, pero la empatía es la clave para tener conexiones mucho más sanas y positivas a largo plazo. Y aquí de una forma muy gráfica, pues las diferencias entre empatía y simpatía que ya hemos estado mencionando. La empatía tiende a la conexión, la simpatía más a la desconexión. En términos generales, la empatía escucha para comprender, la simpatía escucha para responder, para tener la respuesta o la solución rápida y fácil, ¿no? La empatía se centra en la emoción de la otra persona. La simpatía, pues de alguna manera solamente yo te brindo, te escucho, te doy una solución y espero que apruebes lo que yo te estoy ofertando como una solución. Por ejemplo, aquí dice la empatía, pues puede ver y puede comunicar a través de la respuesta no verbal. La simpatía siempre va a ser a nivel de respuesta verbal. La empatía no va a juzgar a la otra persona, se va a conectar a un nivel más profundo. Y la otra, como les mencionaba, ¿no? Es que si a lo mejor no hubieras consumido esto, no hubieras ido a ese restaurante o no hubieras hecho esto o lo otro, no te hubiera pasado esto, ¿no? Eh, la empatía es a nivel, en el plano emocional, la simpatía a nivel intelectual. La empatía escucha los sentimientos, la simpatía solamente las palabras. Y aquí concluye este listado, la empatía se centra en la persona, la simpatía en la solución. Pues bueno, estamos llegando a la mitad de la plática. Aquí siempre les pongo esta imagen porque en esta plática de empatía, porque a nivel laboral a veces encontramos a personas que ni siquiera son simpáticas, mucho menos empáticas. Las abejitas, sabemos, decía Albert Einstein, que cuando dejen de existir las abejas se acabará la humanidad por la gran función que tienen, la polinización. De hecho, la polinización se encargan cerca de un 65% de la polinización las abejas a nivel mundial y obviamente pues producen algo tan dulce como la miel, y son un ejemplo, ya hay muchos videos de National Geographic y demás, donde habla de cómo es una estructura laboral, social, también organizada las abejas, de cooperación y de incluso también de empatía. Hay videos donde muestran cómo si hay una abeja obrera que está lastimada o cansada, la hacen a un lado, permiten que descanse y los demás siguen trabajando, ¿no? Entonces, quizás sea una reacción meramente instintiva y no empatía, pero bueno, hasta estos animalitos tienen esas respuestas ante otro de sus compañeros, ¿no? En cambio, las avispas, que es la imagen que está del lado derecho de mi pantalla, pues realmente no producen algo tan dulce como la miel y a veces hay incluso algunas especies son carnívoras. Entonces, siempre les digo cuando he dado esta plática, a nivel laboral, por ejemplo, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Quieren ser abejas? ¿Producir algo dulce en sus centros de trabajos, cooperar, ser armónicos o ser una avispa, ¿no? Aquí, si me permiten, les voy a proyectar un cortometraje acerca de la empatía.
Pues bueno, muy, creo yo, gráfico y un gran ejemplo, como la empatía realmente, si tratamos de aplicarla en el día a día, o por lo menos ser simpáticos, nos puede cambiar la vida y la perspectiva de cómo nos relacionamos con los demás. Aquí les había dicho al inicio, nacemos con la empatía, tenemos algo en nuestro cerebro que nos permita ser empático. La realidad es que sí, este neurólogo Giacomo Rizzolatti, en 1996, pues hizo un descubrimiento con, con experimentos con monos, en donde le daban ponían electrodos secos, se llaman, en el cráneo de un mono, de un monito, y cuando le daban la banana y cómo la abría, se activaban ciertas áreas del cerebro, pero eh, llegaba un momento en el cual no le daban la banana al mono, pero el investigador, él tomaba la banana y la pelaba y veían cómo se activaban en el monito que no recibió la banana en ese momento, las mismas áreas, solamente con ver que alguien estaba haciendo la función que él ya había realizado previamente. Pensaban que era un error y esto lo hicieron, lo replicaron una y otra vez. Entonces, y vieron que efectivamente, con el solo hecho de ver que el investigador pelaba la banana, se activaban esas áreas en el cerebro. Entonces, es como descubrieron estas neuronas en espejo que se llaman, que en el cual, en este experimento, veían cómo las neuronas se activaban tanto si el mono agarraba el objeto, en este caso un banano, como si veía que otra persona o incluso otro mono lo tomaba, ¿no? Entonces, en nuestro cerebro efectivamente existen estas neuronas, se llaman neuronas en espejo, y son las que nos permiten desde la infancia, de entrada, eh, replicar lo que vamos aprendiendo. Si no tuviéramos estas neuronas, pues no podríamos aprender, ¿no? Imagínense un cirujano que no tendría la capacidad de replicar lo que le enseñaron sus maestros o cualquier persona en cualquier ámbito laboral tiene que tener en buen estado esas neuronas en espejo para poder aprender. Por eso estas neuronas nos ayudan en los comportamientos tanto de empatía, sociales e imitativos. Entonces, se ha visto a lo largo de las investigaciones que estas neuronas están especializadas en comprender no nada más la conducta de los demás, sino también cómo se sienten. Entonces, desde que nacemos, venimos equipados con las neuronas en espejo. Esa es una buena noticia, porque todos podemos ser empáticos, todos podemos acceder a la empatía. Y esto se empieza o se empiezan a activar desde edades muy tempranas. Obviamente porque se tiene que disparar esta capacidad de comunicación, es decir, aprendemos un sonido y después aprendemos que ese sonido, hola, pues significa un saludo y así vamos haciendo la relación en cuanto al sonido y los significados. ¿Dónde se encuentran estas neuronas? En la parte frontal del hemisferio izquierdo, es decir, el área de Broca, que está sobre todo relacionada con el lenguaje. Entonces, reitero, desde que aquí hay una imagen, ¿no? Cuando los niños empiezan a imitar las acciones de su madre, por ejemplo, están activando sus neuronas en espejo. Cuando los niños, somos niños y empezamos a jugar y vemos cómo juega o cómo toma una canica otro niño, estamos activando nuestras neuronas en espejo. Entonces, son fundamentales para nuestro aprendizaje la activación de estas neuronas. ¿Cuántas veces no hemos visto que de repente alguien bosteza? Pues bueno, y de repente se nos contagia, decimos, el bostezo, ¿no? Pues son neuronas en espejo que van a hacer que nuestro cerebro replique
eso que le está pasando a la otra persona. O cuántas veces no llega alguien y, oye, ¿sabes qué? Es que tengo una alergia, no me doy a entender, y se está rascando y nosotros despierta una sensación de querernos rascar también, una cierta ansiedad, son neuronas en espejo. En los niños es muy común que de repente en un jardín de niños empieza a llorar uno y empiezan a llorar el resto. Este sería el éxito de por qué quizás en una película, por ejemplo, un drama, a veces nos conectamos y empezamos a llorar. ¿Por qué? Neuronas en espejo. Está llorando el personaje y queremos llorar nosotros también, ¿no? Entonces, estas neuronas, como pueden ver, tienen la función de, de permitirnos conectar con los demás, incluso entender sus sentimientos. Es decir, por eso se conocen también como neuronas de la empatía. Hay literatura al respecto ya a nivel internacional. Son alrededor del 20% de nuestras neuronas y bueno, como ya vimos, pues nos van a permitir empatizar con los demás, emocionarnos a ver imágenes, es decir, nos conectan directamente con nuestra capacidad de tener empatía y vivir las acciones de otros como propias. Esto es muy importante. Cuando doy esta plática a nivel laboral, pues les digo, si venimos equipados con estas neuronas eh, en espejo, si vemos que algún compañero siempre llega y saluda y es amable, pues podemos replicar lo mismo y crear un ambiente más armónico, más productivo en nuestros centros laborales. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para ello con estas neuronas. El saludar, el sonreír, decir buenos días, hablar con amabilidad. ¿Qué es? Podemos replicarnos porque tenemos neuronas en espejo. Entonces, estas neuronas, la activación de ellas nos permite ser seres sociales y aprender unos de los otros, ¿no? Aquí hay un neurocientífico, Ramachandran, que le llama neuronas Gandhi, porque dice que, pues bueno, uno facilita el entendimiento, la solidaridad y la cooperación con las demás, pero bueno, son las mismas. Es una cualidad adquirida. Se ha visto que, por ejemplo, niños que han sufrido desafortunadamente abuso, eh, violencia o de otro tipo, pues difícilmente van a poder activar estas neuronas. Entonces, efectivamente, alguien que haya sufrido violencia en su infancia, hay quienes hablan que de los 0 a los 7 años, de los 0 a los 12, varían ciertas condiciones, pero van a limitar su capacidad de ser empáticos. Es una realidad, pero siempre podemos tratar de trabajar y desarrollar nuestra simpatía y nuestra empatía. Ya como Risolate, al final de cuentas, dicen las neuronas en espejo nos permite entender la mente de los demás, no solamente a través de un razonamiento conceptual, sino también, dice, la simulación directa, sintiendo y no pensando. Aquí es importante mencionar ya para terminar el efecto Pigmalión. Seguramente han escuchado esta palabra. Eh, en términos generales se llama la profecía autocumplida. ¿Qué significa? Que cuando alguien tiene una expectativa sobre nosotros, alguna previsión, eh, inconscientemente la persona o nosotros nos vamos a comportar de acuerdo a las expectativas de estas personas. Todos los hemos vivido, a veces tenemos expectativas sobre nuestros hijos, por ejemplo, y de alguna manera sí estamos influenciando en los logros y en el comportamiento de un hijo, por ejemplo, en cuanto a las expectativas que tenemos. Eh, ¿Esto a qué se refiere? Estos dos psicólogos, Robert Rosenthal y Lenore Jacobson, ellos hicieron un experimento muy interesante. Tomaron
un grupo de estudiantes y les hicieron al inicio del año escolar una prueba de IQ, ¿sí? A nivel cognitivo, sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia, etcétera, pero bueno, una prueba de IQ. Y les dijeron, no les dieron los resultados, pero a la mitad del grupo los separaron, reunieron a los padres y les dijeron, ¿saben qué? Fíjense que detectamos que sus hijos tienen un IQ superior a la otra mitad del salón. Entonces, eh, pues tenemos que darles, queremos que ustedes lo supieran, que sus hijos pues son mucho más inteligentes que la otra mitad. ¿Qué pasó? Que al final del año, esa mitad del grupo que les dijeron que supuestamente tenían un IQ superior al resto de sus compañeros, a la otra mitad, pues verdaderamente incrementaron su desempeño, mejoraron sus calificaciones, eran más participativos, se comportaban como que verdaderamente tuvieran un IQ superior. Al final de este experimento social, se dieron cuenta, bueno, les dijeron la realidad es que no encontramos ninguna diferencia, pero el hecho de que les hayamos dicho que sus hijos tenían un IQ superior, los padres empezaron a tratar a los hijos como que verdaderamente tenían un IQ superior. Y esto influyó en el mejoramiento, en el desempeño y en el desarrollo escolar de estos chicos. Hubo solamente dos chicos que no, dentro de estos que les dijeron que tenían un IQ superior, que no mostraron realmente un mejoramiento en su desempeño escolar ni en su comportamiento tampoco. Y investigaron, ¿y qué creen? Resulta que era porque los padres no creyeron, dijeron, no, mi hijo, un IQ superior, claro que no. Y entonces los padres no creyeron esa situación y cómo de alguna manera influyó en el desempeño de sus hijos. Entonces, aquí lo que descubrieron, y esto se ha vuelto a replicar, es reproducible, el efecto Pigmalión, donde de alguna manera comprobaron cómo las expectativas que puede tener una persona sobre nosotros nos va a influenciar. Surgió también y estudiaron a través de estos experimentos el llamado efecto Galatea, donde te dicen, ok, sí pueden influir lo que los demás piensan de ti, pero si tú tienes expectativas altas sobre ti mismo, no necesariamente vas a depender exclusivamente de las expectativas que tengan otras personas sobre ti. Y aquí vienen todos estos aspectos del coaching que generalmente se maneja en la actualidad y tiene tanto éxito en redes sociales y demás, ¿no? Donde intentan ese despertar, ocasionar ese efecto Galatea, decir, tú puedes alcanzar las metas que quieras, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, existen esos dos efectos, pero ¿por qué lo menciono? Porque el efecto Pigmalión, al final de cuentas, si esperamos que, por ejemplo, a un líder de equipo y verdaderamente confía en que va a poder estimular y obtener lo mejor de sus trabajadores, pues de alguna manera puede obtenerlo y si los trata de esa manera como personas productivas, como personas trabajadoras, confiables, pues seguramente va a influir en ellas. Pero si desde el inicio dice, oye, no, es que esta persona no cumple, no esto, y lo trata de esa manera, pues realmente está haciendo una profecía que se va a autocumplir, ¿no? ¿Cómo podemos influir con este efecto Pigmalión? Pues lo que les decía, podemos crear una onda de expansión. Si alguien toma la decisión a través de esta plática o en su vida, decir, ¿sabes qué? Sí, voy a tratar de ser más simpático, conectar con los demás y si puedo conectar con algunos quizás mis amigos y ser más, no solamente simpático, sino más empático, pues definitivamente va a mejorar las relaciones laborales o incluso a nivel personal. Obviamente, aquellas personas, como les mencionaba, si quizás los violentaron y tuvieron algún bloqueo en cuanto al desarrollo de su empatía laboral,
se puede mejorar. Por ejemplo, dice aquí, ¿cómo incorporar la empatía en el trabajo? Crear una cultura de trabajo en equipo. Es decir, lo que les decía, el efecto Pigmalión, si yo llego y doy el ejemplo y saludo, soy amable, no me estreso tanto bajo presión o mantengo la compostura, aceptar a las personas tal y como son. Dice aquí ser transparente y auténtico. Aquí una que realmente a nivel personal me ha servido mucho el practicar el agradecimiento. Siempre les digo, incluso a mis hijos, que el agradecer verdaderamente por todo, el agua caliente, el estar sentados, el tener un techo, alimentos, estar respirando, que no me duela algo, eh, tener comida en la mesa. Tenemos miles, sino que millones de bendiciones. Nuestro corazón de todos los que están ahorita conectados está latiendo en este momento. Eh, Late millones de veces en nuestra vida, eso es una bendición y hay que agradecer por ello, ¿no? No tomar las cosas personal también ayuda a de alguna manera decir, bueno, trae una problemática esta persona, eh, la entiendo, es decir, soy simpático, entiendo su problemática y no me engancho como se dice comúnmente, ¿no? Normalmente tendemos a juzgar de forma fácil a los demás. Oye, es que esta persona, mira, no llega, no trabaja, llega tarde, etcétera. Quizás debemos de ser los que son líderes, los que son directivos, un área de recursos humanos, y bueno, ¿qué sucede? Acercarnos para a nivel cognitivo, ser simpáticos, y ¿qué te sucede? Si dan un paso más de empatía, bueno, sería perfecto, pero por lo menos sí trabajar la simpatía. Aquí abandonar el me, normalmente a nivel laboral, de repente dice, es que Pedro me gritó. Es un truco psicológico que se utiliza muy frecuentemente. No, Pedro grita, quita el me. No, es que Juanito o Juanita me violentó. Juanita violenta. Me doy a entender, de alguna manera psicológicamente nos salimos de la situación y eso de alguna manera nos va a permitir ser un poquito más simpáticos o incluso empáticos, ¿no? Y si bien nuestros compañeros de trabajo no son nuestros familiares, alguna vez un maestro me dijo, ¿sabes qué? Si tú tratas a todos los demás como si fueran tus familiares, vas a mejorar muchísimo tus relaciones interpersonales. Eh, Me tocó en un centro de trabajo tener una compañera que de alguna manera sí tenía como alguna deficiencia cognitiva y todo mundo hacía a veces expresiones inadecuadas respecto al comportamiento de esta persona, no era tan eficaz en su trabajo, tenía ciertas alteraciones del juicio, pero yo les decía, imagínate que esta persona fuera tu hijo, ¿te expresarías de igual forma? O fuera tu hermano, o incluso tu mamá, ¿no justificarías esas deficiencias? Es decir, este simple hecho de tratar de entender esta persona, este compañero de trabajo, este líder, este jefe, ¿sí? Tiene familia, es padre, madre, hijo de alguien más. Eso nos permitirá conectarnos, ser un poquito más empáticos, o por lo menos simpáticos, eh, en cuanto al desempeño de una persona. Me doy a entender, por eso les doy estos tips para de alguna manera, cómo decir, bueno, yo no soy empático, bueno, no juzgues, abandona el me hizo, me gritó, me hace, me ofende, me ataca, quita el me y simplemente esa persona ataca, esa persona ofende. Y trata de ver un poquito a tus compañeros de trabajo, cómo lo trataría si fuera un familiar. Hay quien, por ejemplo, pone en los centros laborales, por ejemplo, esto, ¿no? Una flor de la empatía para de alguna manera despertar y recordar cómo tenemos que actuar todos los días. Aquí, por ejemplo, soy amable, cuido a las personas si están tristes, me gusta cuidar a los animales, veo cuando alguien se siente triste, soy reflexivo, etcétera, ¿no? Son a veces carteles que se ponen en instituciones para despertar y estar y conectarnos con la empatía. Sin lugar a dudas, hay estudios que establecen cómo la empatía, pues,
mejora la autoestima, a nivel de trabajo, facilita el aprendizaje, mantiene relaciones más duraderas y más unidas. Incluso se ha verificado que cuando se empieza a trabajar en la empatía a nivel laboral, mejora la motivación de los trabajadores por estar en esa institución. Como les decía, si trabajamos desde nosotros mismos, simpatía, empatía, vamos a contribuir a mejorar la productividad. La empatía fomenta la innovación. Dice aquí, obviamente se reduce el estrés laboral e incluso pues mejora la reputación de la institución, ¿no? Aquí en esta imagen de la izquierda vemos, pues obviamente, por lo menos queremos ser simpáticos, pero si somos más receptivos al otro, pues a la empatía. Aquellas personas que verdaderamente no son nada receptivas, pues obviamente viven en una situación de antipatía, ¿no? ¿Cuál es el único modo de hacer que el mundo sea más empático y no al revés? Pues eso, simplemente el esfuerzo personal, con una charla como esta, tener ese conocimiento y decir, bueno, ya sé que a lo mejor me manejo todos los días en simpatía, pero a lo mejor con esta y otra persona voy a empezar a practicar la empatía. No olvides que el trabajo importa, pero no hay trabajo sin personas. Las personas quieren y necesitan sentirse apoyadas y valoradas. Todo ser humano realmente requiere que el otro decir, bueno, te entiendo, ¿no? Eh, lo ideal sería, sé lo que sientes. Obviamente es clave la empatía para esto. La empatía nos humaniza. Y dice aquí, sin empatía puede haber jefes que manden, pero no líderes que inspiren. Pues bueno, esto sería todo por mi parte. Eh, Mi querido y estimado Víctor, ¿cómo ves? No sé si hay dudas o preguntas. ¿Qué tal, doctor? Nuevamente aquí con usted. Muchísimas gracias. Creo que un tema bastante importante y obviamente muy bien puesto por usted, doctor. Muy entendible. Creo que este tema nos va a ayudar mucho con nuestro trabajo, ya que los que estamos aquí, la mayoría somos líderes en algún centro de trabajo y obviamente aquí en oficinas del sindicato. Y nosotros elegimos ser líderes de estos centros de trabajo y nos va a ayudar muchísimo a empatizar con nuestros compañeros, a formar un vínculo, ya que, como dijo usted bien, si los tratamos como nuestros familiares, creo que vamos a tener un mejor desempeño, productividad, al final lo comentó, productividad en nuestro trabajo, y vamos a hacer de esta institución lo que estamos buscando, el mejor sistema de salud de México. El chat está abierto, compañeros, para que nos hagan algunas preguntas aquí al doctor. Mientras que nuestros compañeros nos dan esas preguntas o inquietudes, también pueden proponer si el doctor eh, puede profundizar, no sé, algo que ustedes quieran comentar o compartir con nosotros, estamos a sus órdenes, el chat ya está abierto. Mientras lo hacen, déjenme entregarle al doctor aquí su reconocimiento, hacer una breve lectura del mismo, que dice así: el Instituto de Salud Pública y esta sección 37 tienen el honor de otorgar el presente reconocimiento al doctor Ulises Cázares Calvo por su valiosa colaboración como ponente en este taller de alta gestión y calidad dentro de la estrategia de Equipo Diamante, impartiendo de manera exitosa el tema empatía. Lo firma el contador Gerardo Araiza Aguilera, que es el director general de Recursos Humanos del ISAPEC. Asimismo, el secretario general de esta sección sindical, el maestro José Martín Cano Martínez. Se lo haremos llegar a la brevedad posible, doctor. Y aquí en el chat, pues solamente le dan algunas felicitaciones, les gusta mucho, excelente, mucho interés, felicitaciones. Pues felicitaciones, doctor. Creo que al igual que yo disfrutaron este tema, creo que tiene mucho potencial.
para hacernos crecer, para hacernos reflexionar y estar bien en nuestro trabajo. Hay una frase que escuché hace poco que dice que podemos haber no elegido el mejor trabajo o el trabajo que nos gustaría, pero sí podemos elegir la actitud con el cual vamos a hacer nuestro trabajo.